Hace más de 200 años, gran parte de lo que hoy conocemos como el Medio Oeste estadounidense parecía estar en camino de convertirse en parte de Canadá. Antes conocida como el Viejo Noroeste, esta vasta región se extendía desde el área al norte del río Ohio hasta el este del río Mississippi. Same en ese momento. No era estadounidense en absoluto, y en cambio estaba bajo el control de la provincia británica de Quebec tras la firma de la Ley de Quebec, que expandió significativamente las fronteras británicas hacia el interior del continente norteamericano. Pero eso plantea la pregunta: ¿por qué el Medio Oeste no se convirtió en parte de Canadá? ¿Por qué se le entregó a los recién formados Estados Unidos? ¿Y qué tan cerca estuvimos de ver una versión muy diferente de Norteamérica en los mapas? En 1770, Canadá aún no existía como país, pero gran parte de la tierra que hoy asociamos con él estaba principalmente dentro de la colonia británica conocida como la provincia de Quebec. Gran Bretaña había obtenido el control de estos territorios norteamericanos después de derrotar a Francia en la Guerra de los 7 Años, heredando no solo tierras, sino rutas comerciales lucrativas y alianzas beneficiosas. Private Administration. El Parlamento británico aprobó la Ley de Quebec, que, entre otras cosas, expandió las fronteras de la provincia de Quebec hacia el sur hasta el Valle de Ohio, colocando parte del Viejo Noroeste bajo la administración de Quebec. Esto incluía áreas que hoy conforman los estados de Ohio, Indiana, Illinois y Michigan, entre otros. Al expandir las fronteras de Quebec profunde hacia el interior de Norteamérica, gran parte de lo que más tarde se convertiría en el Medio Oeste estadounidense estaba en teoría gobernado como parte de una colonia británica, que llegaría a formar una parte central del Canadá moderno. Esto no fue una decisión aleatoria, sino que estuvo impulsada en gran medida por una estrategia económica que buscaba mantener y obtener ganancias del comercio de pieles existente. Anteriormente, bajo el dominio francés, la región había estado unida a través de redes comerciales bien establecidas y alianzas con naciones indígenas. Sin embargo, esto causó una tensión inmediata entre las 13 colonias, que durante mucho tiempo habían considerado el Valle de Ohio como un camino natural para la expansión hacia oeste. Al colocar la región bajo la administración de Quebec y restringir el acceso de los colonos, Gran Bretaña alimentó un creciente resentimiento. Para muchos estadounidenses coloniales, la Ley de Quebec era mucho más que un simple acuerdo de límites. Era un intento de limitar su crecimiento e influencia. Pero no se trataba solo de la tierra. La ley también tenía varias implicaciones culturales. Saint-Carlenis permitía la continuación del derecho civil francés e incluso protegía las instituciones católicas en Quebec, lo que alarmó a muchos de los colonos protestantes. Para ellos, parecía como si Gran Bretaña estuviera favoreciendo a los colonos franceses a su costa. Fue en este ambiente donde las tensiones llegaron a un punto de ebullición. La Ley de Quebec fue condenada en las colonias, y entre los llamados leyes intolerables, convirtiéndose en uno de los factores que finalmente empujaron a las colonias hacia la última instancia, a una guerra sangrienta. Se cree que hasta 50,000 personas murieron a lo largo de la guerra. Y al final, las colonias lograron salir victoriosas, asegurando su independencia y formando los Estados Unidos. Con el fin de la guerra, Norteamérica entró en un prolongado periodo de transformación, y sus fronteras serían continuamente redefinidas durante el siguiente siglo. Casi inmediatamente después de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, se programaron negociaciones de paz en Europa, que culminaron en el Tratado de París. Los negociadores estadounidenses que viajaron a Europa, incluyendo a Benjamin Franklin, John Adams y John Jay, fueron con un objetivo ambicioso en mente: asegurar el Viejo Noroeste y establecer el río Mississippi como la frontera occidental de su recién formada confederación. Pero esta era una demanda increíblemente audaz. En ese momento, Gran Bretaña todavía tenía muchos fuertes y mucha influencia en toda la región de los Grandes Lagos. En teoría, podría haber intentado retener el control del Viejo Noroeste, lo que lo habría encaminado a formar parte del Canadá moderno. Sin embargo, sorprendentemente, ese no fue el camino que tomaron. Bajo los términos del tratado, Gran Bretaña cedió el Viejo Noroeste, conocido en ese entonces como el territorio al noroeste del río Ohio, a los Estados Unidos.
El acuerdo estableció el río Mississippi como la frontera occidental de los Estados Unidos y los Grandes Lagos como la frontera norte. La región incluía las tierras al oeste de Pensilvania, al noroeste del río Ohio y al este del río Mississippi. Comprendía lo que hoy son Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin y parte de Minnesota, Berkshire Works. Pero ¿por qué el imperio más poderoso que jamás haya existido se negó a intentar mantener el viejo noroeste, especialmente considerando lo lucrativas que eran las redes comerciales en la región? Bueno, la respuesta es bastante simple. Estaba agotado por la guerra. Esto fue tan impactante como humillante. La pérdida de las 13 colonias no fue solo simbólica. Fue un golpe político, financiero y militar severo para el imperio. Viéndolo desde este ángulo, es fácil entender por qué Granbury quería pelear por el viejo noroeste, que era más lejano y escasamente poblado. Simplemente no valía la pena. Al ceder el viejo noroeste, los funcionarios británicos esperaban evitar cualquier conflicto adicional y, más importante aún, preservar relaciones comerciales estables con la recién formada Confederación de los Estados Unidos. Pero también había algunas preocupaciones geopolíticas. Al conceder a Estados Unidos fronteras relativamente generosas, Gran Bretaña esperaba que esto formara una relación estable y potencialmente evitara que los estadounidenses formaran algún tipo de alianza con su antiguo. Mirando hacia atrás, no es difícil imaginar una realidad donde las cosas fueran diferentes. Si los políticos británicos hubieran adoptado una postura más dura, podrían haber trazado la nueva frontera en las montañas Apalaches o incluso en el río Ohio. En este escenario hipotético, el viejo noroeste habría permanecido como parte de la Norteamérica británica, y con el tiempo podría incluso haber sido incorporado a Canadá cuando surgió como nación menos de un siglo después. Esto habría tenido graves consecuencias para el equilibrio de poder en Norteamérica. Lo que conocemos como Estados Unidos podría haber sido mucho más pequeño y estar más confinado al este, mientras que Canadá habría controlado los Grandes Lagos y gran parte del territorio interior del continente. Pero al final, los estadounidenses lograron hacerlo y con el simple trazo de una pluma gran parte del territorio que más tarde se llamaría el Medio Oeste quedó bajo el dominio de los Estados Unidos. Pero tras esto, surgió un nuevo problema. ¿Cómo planeaban conservarlo? Hacia finales del siglo XVIII, Estados Unidos técnicamente poseía el viejo noroeste, pero carecía de los recursos para controlarlo realmente. En teoría, la tierra era suya, pero en realidad existían varios problemas, muchos de los cuales empezaron a amenazar su control sobre la región. Las tribus nativas americanas que vivían en la región, como los Miami, Shawnee, Lenape y Wyandot, rechazaron los términos del Tratado de París. Desde su perspectiva, los británicos no tenían derecho a regalar sus tierras. Esto resultó en la formación de la Confederación Occidental, una poderosa alianza militar que resistió la expansión estadounidense. Al mismo tiempo, Gran Bretaña no había retirado completamente su presencia de la zona. El imperio continuó ocupando varios fuertes estratégicos en el viejo noroeste, como Mackinac, Niagara y Detroit. Desde estas bases de operaciones, los británicos suministraban armas y municiones a la Confederación Occidental, con la esperanza de mantener un estado tapón entre Canadá y Estados Unidos. Otro gran problema al que se enfrentaban era estructural. En ese momento, el gobierno federal no tenía poder para implementar un sistema de impuestos debido a los artículos de la Confederación. Aunque podía solicitar fondos a los estados, estos no estaban obligados a pagar. Como resultado, había una falta de ingresos confiables, lo que significaba que no había dinero para financiar que pudiera defender la frontera. Un avance importante llegó en Mills con la Ordenanza del Noroeste, considerada ampliamente como una de las leyes más importantes, pero pasadas por alto en la historia de Estados Unidos. Esta ordenanza creó un sistema para transformar las tierras del oeste en estados con los mismos derechos, lo que significaba que ya no serían tratados como colonias distantes, sino como partes integrales de los Estados Unidos. Esto abrió el camino para más migración a la región y un mejor gobierno. La ordenanza también prohibió la esclavitud en la región, lo que ayudó a moldear su carácter social y político, y también se promovieron la educación pública y estructuras legales que reflejaban las de los estados originales. En efecto, lo que se convertiría en el Medio Oeste estadounidense no solo fue reclamado, sino que se integró sistemáticamente a los Estados Unidos.
pero aún necesitaba ser protegido. Después de todo, la migración a la región no serviría de nada si los nuevos colonos eran atacados constantemente por la Confederación Occidental. Estos desafíos, junto con otros problemas políticos y financieros, ayudaron a impulsar la creación de la Constitución de los Estados Unidos, y estableció un gobierno federal mucho más fuerte que tenía la autoridad para recaudar impuestos y, en última instancia, reclutar y mantener ejércitos. Esto fue un cambio importante, ya que ahora el gobierno podía financiar proyectos militares, construir fuertes y hacer cumplir adecuadamente su autoridad en los territorios del oeste. El control estadounidense se consolidó aún más después de la Guerra de 1812. Durante la guerra, las fuerzas estadounidenses asestaron un golpe importante a la Confederación de Nativos Americanos, cuya muerte en 1813 marcó un punto de inflexión. Al año siguiente se firmó el Tratado de Gante, en el que ambas partes acordaron regresar las fronteras anteriores a la guerra. Si Estados Unidos no hubiera logrado superar estos desafíos o incluso poblar el territorio rápidamente, la historia del Medio Oeste podría haber sido diferente. Una frontera escasamente poblada podría haber parecido vulnerable, invitando a Gran Bretaña a reafirmar su influencia sobre la región desde el norte. También podría haberse convertido en un estado tapón, ni estadounidense ni canadiense, sino algo. Hoy en día, el Medio Oeste es una de las regiones nacionales más grandes e importantes de Estados Unidos. Compuesto por 12 estados en la parte centro-norte del país, sirve como un centro neurálgico entre las costas este y oeste. Al final, no fue solo un momento el que decidió el destino del Medio Oeste, sino una serie de decisiones políticas, guerras militares y prioridades económicas que trabajaron a favor de Estados Unidos, dando forma al mapa de América del Norte como lo conocemos hoy en día. Si quieres ayudarnos a seguir creando y obtener acceso anticipado a nuestros videos, beneficios, considera detrás de cámaras o aquí mismo en edificios o unirte a nosotros en Patreon. Cada apoyo cuenta, y como siempre, muchas gracias por vernos.